Hola, hola querida familia del canal Conciencia Cósmica, soy Marta Briceño, conductora del canal y es un gusto para mí dar continuidad a este programa de prevención del suicidio en jóvenes que venimos desarrollando desde el año pasado con Noemí Paimal y Pedagogía 3000. Esta serie de programas que hemos venido desarrollando con expertos en el tema tiene como propósito fundamental brindar información, herramientas, conocimiento que nos permita llevar luz a este evento que se está presentando en los jóvenes y bueno, es momento de que nosotros también asumamos esa parte de, como dicen, aportar nuestra ayuda, nuestro grano de arena en este tema para resolver esta situación en cuanto no sea posible. Estamos hoy con Noemí Paimal, fundadora de Pedagogía 3000, y también nos encontramos con José Luis Ravisol de España. Él es constelador familiar, máster en geometría sagrada, ha tenido formación profunda en psicología humanística y viene a aportar su conocimiento en este tema. José Luis, bienvenido. Noemí, bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos. Gracias Marta y gracias José Luis y gracias a todos ustedes que ayudan entre todos a los niños, a los jóvenes, a las niñas, a los bebés y a co-crear esta nueva sociedad y nueva humanidad. Gracias por estar juntos y juntas. Así es, la idea es que podamos nosotros aportar, digamos, como ese colchón energético a estas nuevas esencias que están llegando tan sensibles y poder nosotros también como unirnos a esa sensibilidad y comprenderlos de una mejor manera. José Luis, bueno, hoy queremos abordar este tema de prevención de suicidio en jóvenes desde la mirada sistémica. Me gustaría que pudiésemos empezar sobre qué es eso de la mirada sistémica, de qué se trata esa mirada sistémica. Sí, por supuesto, yo con tu permiso añadiría un dato más acerca de mi persona, que es que llevo 35 años como docente y eso me ha permitido el contacto desde los niños pequeños, del infante, porque estaba en educación infantil o preescolar, como se llamaba antes en España, en educación primaria, en educación secundaria, incluso también partiendo en universidades, clases, y ahora me encuentro con educación de adultos, ¿sí? Entonces, este bagaje me ha hecho ver durante muchos años pues, la evolución en precisamente los jóvenes, en lo que vamos a hablar, ¿no? Y cómo la necesidad que muchas veces tanto padres, madres como profesorado detectamos en las aulas cuando estamos impartiendo clases que realmente los niños hay algo que le está ocurriendo, algo que se está denotando, que tal vez las familias por el ritmo actual tan acelerado de la vida no se fijan en esos datos. Y tal vez desde un lugar diferente, como pueden ser la enseñanza en las aulas, en las clases, en los juegos con los niños y las niñas, podemos percibir esa problemática que se está gestando, ¿sí? O que se está produciendo. Y a raíz de aquí, bueno, pues comentar un poco que precisamente el darme cuenta de que mi labor no era simplemente transmitir materias, sino que tenía que hacer algo más, me llevó a formarme en muchas especializaciones, y entre ellas, pues sí, en programación neurolingüística o en pedagogía sistémica o constelaciones familiares, porque eran herramientas que a mí me servían, por ejemplo, a la hora de la tutoría con los padres. Poderle explicar cómo yo veía las situaciones en el aula con los alumnos y las alumnas y poderle dar algunas herramientas a ellos para poder resolver esos conflictos que iban surgiendo. Entonces, evidentemente, la mirada sistémica no es actual. Hoy en día sí hay un gran boom. Incluso hay una serie televisiva, ¿verdad?, que ha Uh -huh. puesto a las constelaciones familiares en plan show.
Pero desde el año 70, Bertalanffy, su teoría general de sistemas, ya hablaba que el ser humano no es un ser aislado. Realmente, cuando estamos hablando de esta problemática del suicidio de los jóvenes, no es un joven el que se suicida. Hay una red, hay una conexión con un sistema. Y posteriores autores, por ejemplo, Virginia Satir en Estados Unidos, ¿verdad? Ella, en las sesiones de terapia, lo hacía con todos los miembros de la familia, no simplemente la persona que tiene una patología o que tenía un problema. No, llevaba a todos los familiares a la consulta y trabajaba con todos ellos, ¿sí? Y eso dio lugar también dentro de las corrientes de la programación neurolingüística, por lo que hoy en día está más en boga de la neurociencia, ¿sí? Porque hoy en día la panacea parece que es la ciencia, es la que tiene que validarlo todo, pero nuestro cerebro tiene millones y millones de años y nuestras conexiones neuronales, pues imaginaros cuánto tiempo, ¿no? Bueno, centrando. De ahí viene también la corriente de Bert Hellinger, cuando este autor plantea lo que se llaman las leyes del amor, y en ella plantea tres principios básicos: en la pertenencia, el orden y el equilibrio. Y en todo ser humano, esos tres principios se dan a lo largo de su vida en todas las situaciones que vive. Evidentemente, no la vive solo, la vive en relación con su círculo más cercano, que es la familia, y donde la mayoría de las veces es con los que más nos peleamos, con los que más nos enfadamos y a la vez a los que más queremos, ¿sí? Aunque suframos por ello. Y también a partir de este planteamiento de Hellinger viene la doctora Angélica Alvera, ¿sí? Que es la rectora del CUDE en México, y plantea la pedagogía sistémica de cómo llevar estos principios al ámbito educativo. Y yo lo primero que hacía cuando tenía un curso de primaria, el primer día, era darle a cada alumno un papel y que se dibujaran ellos con sus papás, independientemente de que estuvieran separados, estuvieran fallecidos o no. ¿Por qué? Porque inicialmente ellos se gestaron a través de un papá y una mamá. Y en la clase yo la colocaba en la pared del fondo para yo tener claro que no había 25 niños y niñas, sino que en la clase había 75. Y que el principio de mi acción tenía que ir a honrar a los 75 que estaban presentes en el aula. O sea, y eso es llevar a la presencia, como hacía Jodorowsky, un acto de psicomagia, traer a todos en presencia al aula y darle a cada cual su lugar. Esas son las claves de lo que se llama la visión o la mirada sistémica. Gracias, José Luis. Muy importante esto que estás diciendo, que no es solamente el joven, sino su entorno también. ¿Podrías compartirnos con base a tu experiencia qué pensamientos o qué circunstancias se gestan? Vamos a hablar, digamos, como por etapas. Se me ocurre a mí de esa primera etapa de los 0 a los 7 años. Podrían quedar como semillas que más adelante se desarrollen en un pensamiento suicida. Por supuesto, Marta, pero con tu permiso me voy a remontar antes. Vale, adelante. ¿Por qué? Porque el ser humano no es un trozo de carne biológica que va creciendo. Y va aumentando años y el pelo moreno se te pone canoso. No. El ser humano, como especie, tenemos una conciencia que es previa al momento de la concepción. Y esto no lo digo yo, lo dicen autores de psicología validados por distintas universidades y centros científicos y personajes que ya tienen un calado a nivel mundial muy importante. Infinidad de terapias también lo avalan. ¿Y todo dónde comienza? Pues comienza en el primer momento de todo ser humano, que es la concepción.
En la concepción hay un principio que aporta el esperma o la familia paterna y el óvulo que le aporta la mamá. Pero la conciencia del ser que se va a gestar, ahí viene con una serie, digamos, de software para desarrollar su plan de vida. Él no viene para cargar con la problemática familiar de mamá y papá. Él viene para hacer su plan de vida. Pero yo a veces, cuando hago formaciones, siempre le digo a las personas, cuando entramos en una autopista, ¿qué ocurre? Que nos dan un tiquecito y nos dicen, aquí hay un peaje, hay que pagar un precio, ¿verdad? Pues evidentemente a veces llegamos a esos ambientes, a esa familia, a esas situaciones y durante el periodo de la gestación, el vínculo tan fuerte entre el feto, el bebé y la mamá hace que él reviva todas las experiencias que vive la madre, tanto a nivel emocional como a nivel físico, como en su propio proceso biológico de reproducción de los distintos órganos que se están gestando. Evidentemente, cuando la mamá sufre en esa relación o algún familiar se va, entra en un proceso de duelo. Y ese duelo se lo come inmediatamente ese bebé. Y empieza ya a convivir con procesos bastante profundos a nivel psicológico y de la psique de ese bebé. Por lo tanto, ya vamos teniendo elementos, esas semillitas que tú contabas, ¿verdad? A tener en cuenta cómo fue el periodo de gestación de ese bebé. ¿Qué acontecimientos importantes o impactantes ocurrieron en la vivencia emocional, física, relacional de la mamá gestante? Evidentemente, eso va a hacer que ese bebé nazca en un estado de equilibrio o altamente con desequilibrio. ¿Por qué? Porque evidentemente todos y todas sabemos que hay bebés que nacen con vueltas de cordón en el cuello. ¿Y por qué unos sí y otros no? Bueno, pues es el primer intento de suicidio, el Oh, ahorcamiento. ¿Por qué? oh, Porque en ese momento tal vez el papá o la mamá se plantearon, pues, que no querían tenerlo. Y dice, pues si no me quieren, lo que me engendra, ¿qué pinto yo en este mundo? O cuando el bebé nace de nalgas. Como hay una resistencia a querer salir a un mundo exterior donde percibe que va a haber una problemática donde él no va a ser bien acogido o donde de algún modo la situación interna, ¿sí? Vivencia que hay un conflicto con el papá o la mamá. Hay un caso, ahora no me acuerdo del autor que lo nombra, porque es una persona muy conocida a nivel mundial, pero bueno, que es un experto en regresiones, psicólogo, y entonces había una persona que era ciega y en esa persona que se estaba gestando, bueno, esa persona era ciega, entonces fue a la consulta, quería hacer una regresión porque ya era mayor y no entendía por qué era ciega. Bueno, ¿qué me ocurrió a mí para que yo fuera ciega? Bueno, cuando el terapeuta la lleva a regresión, se da cuenta que dentro del vientre de la mamá toma conciencia del que va a ser su papá. Bueno, ya lo era, porque en parte le había aportado esa carga genética. En otra vida fue un inquisidor que la condenó a la hoguera. Y ella hizo el gesto, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. Y se autocegó. Entonces, muchas veces hay elementos que van más allá de la experiencia de esta vida. Porque muchas veces cuando, desgraciadamente, en una familia, un joven, un adolescente, un preadolescente se suicida, los padres se plantean, ¿y yo qué he hecho? ¿Y qué no he podido hacer para que esto no ocurra, verdad? Pero a veces hay otros elementos
donde condicionan también este proceso y no vienen por ahí. Por eso estoy comentando esas semillas de ese periodo previo Claro. de gestación, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque ya nos va generando pistas de por dónde puede ir ese ser cuando nace. ¿Qué ocurre en el momento que nace? ¿Fue aceptado? ¿Fue rechazado? ¿Era un hijo, una hija que nació fuera de la aceptación social familiar? Porque todos sabemos que hay algunos niños o niñas que nacen y en la familia pues no era oportuno que nacieras ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo trabajo, porque tengo una situación de dificultad, porque me voy a mudar a otro país, porque tengo un plan, porque la persona con la que he estado el hijo de un estatus social diferente, porque estoy casado y la madre pues está soltera y entonces todo eso va a afectar desde el minuto uno a ese ser, que puede hacer que se debilite mentalmente porque considere que no es amado o que no es aceptado. Y eso ya va a comenzar a restarle posibilidades de vida. ¿Sí? Y es un tema importante que todos deberíamos de tener en cuenta en este momento. Desde el momento que nace ya pertenece a un sistema, pertenece a una familia, tiene un nombre, tiene unos apellidos, tiene un material genético, tiene un RH en su sangre, porque viene de ese sistema. La exclusión social, que es la que luego muchas veces sufre el preadolescente o el adolescente a través del bullying o de la exclusión, ya se genera en ese primer momento. O sea, en ese primer momento que no es aceptado como miembro del sistema, o se le aparta, o no se le da ese reconocimiento, ¿sí? Dentro del papá o la mamá o los sistemas familiares de acogida, pues evidentemente ya está debilitando el vínculo entre ese ser y el grupo familiar al que va a pertenecer. Eso ya se va debilitando. A partir de ese momento, evidentemente, la primera etapa es el desarrollo motriz, ¿sí? ¿Qué dificultades tiene a la hora de escribir? ¿Qué dificultades tiene a la hora de andar? ¿Cuáles son eh, los dones y capacidades que ese ser tiene? Porque todos venimos con unos dones y unas capacidades. ¿Y cuál es la mirada del sistema hacia ellos? Y cuando me refiero al sistema, no simplemente me refiero al papá, a la mamá, el abuelo, la abuela, la tía, el tío, ¿sí? No, el entorno vecinal, la comunidad en donde él se va a criar, los sistemas de creencias que lo pueden limitar o potenciar. Ya se hicieron estudios bastante significativos donde al nacer un bebé le hacían una prueba y no le comentaban a las personas que veían a ese bebé si era un niño o una niña. Entonces querían ver cómo actuaban, ¿sí? En el momento que le decían que era un niño, actuaban de una manera. Si le decían que era una niña, actuaban de una manera diferente. Sabemos que hay países, como por ejemplo la tradición china, que el hecho de tener niñas para la familia generó una gran cantidad de infanticidios, porque ellos querían un hijo porque era el que iba a aportar dinero a la familia. Hay sistemas sociales, políticos o económicos en determinados países que priorizan un sexo a otro. Pero en el mundo occidental actual, la mente de los padres, de las madres, también tienen ese ideal. Tal vez no para excluirlo desde el primer momento, pero sí tiene una tendencia, ¿de acuerdo? Y en esa tendencia es lo que se llama, en el transgeneracional, ¿sí? El proyecto sentido. Cuando realmente ese bebé se gesta, hay un sentido por parte de los padres a lo que quieren. Yo quiero que mi primer hijo sea un varón, yo quiero que mi primer hijo sea una mujer,
¿sí? Ya lo está condicionando. Y si el bebé dentro del feto eh, tiene un sexo distinto, ya percibe ese rechazo. No simplemente de la mamá, sino también del papá, que no está unido a través del cordón umbilical. Cuando comienza el proceso de escolarización o socialización fuera de lo que es el espacio familiar, la casa, esos niños se encuentran con otros niños con otras problemáticas y situaciones, con profesoras, profesores, docentes, personal de guardería, administrativos, guardias de los distintos centros educativos, donde se va a tener que vivir el primer proceso fuerte en su vida de separación de la mamá, que va a ser un duelo, ¿vale? Y en ese primer duelo, raro es el bebé, porque tiene apenas meses o apenas un añito, 2 añitos, cuando van a una guardería, que no tiene mocos, que no tiene bronquitis, fundamentalmente la bronquitis. ¿Por qué? Porque según la medicina china, los bronquios representan el territorio. Y es como que me dejan solo. Estoy en un territorio ajeno. Cualquier patógeno me va a afectar porque mi mamá, que es la que me tiene que proteger, pues no está aquí al ladito mía, que es lo que yo quiero, ¿sí? Cualquier niño tiene esa fase de apego sano, porque el apego también nos sirve para la vida. Lo que es insano cuando estamos en un tipo de apego que luego se va a desarrollar en la etapa de la preadolescencia y adolescencia, que nos lleva a la autodestrucción. Pero en ese primer momento tenemos que fortalecernos como especie y como ser humano. Y si encontramos personas que valoricen constantemente lo que hacemos, ¿sí? Y que puedan desarrollar su empatía con ese ser como estupendo, esto que estás haciendo, me está viniendo ahora a Gianni Rodari, la gramática de la fantasía. Cuando escribían los niños con falta de ortografía, no le decía, esto es un error. Decía, un automóvil, por ejemplo, es un vehículo lleno de átomos que viaja por el universo. Y un automóvil es un vehículo que va por las calles y las carreteras. O sea, no le cuestionaba aquellos que son errores gramaticales, ¿no? Por hablar en ese campo, pero en el campo emocional, tú no sabes hacer esto, no lo hagas. Tonto, torpe, todo ese tipo de vocablos y palabras que comienza a impactar en la psiquis de estos niños desde el primer momento hasta la primera etapa del periodo infantil, los va condicionando o los hacen más reactivos porque ven que su mamá o su papá no están ahí para protegerlo y la persona que está a su cargo y por lo tanto genera un apego con ella, su segunda mamá, normalmente en el jardín de infancia o la primera etapa de la educación primaria, donde el vínculo se nota con más fuerza y la mayoría del profesorado son mujeres, ¿verdad? O sea, se sustituye como esa segunda mamá, no lo trata con ese respeto, ¿sí? Y entonces ese vínculo de ese ser se va debilitando consigo mismo. No valgo, no sirvo, no puedo, no sé hacer dibujos, mis dibujos son de inferior al de mi compañero o mi compañera, la maestra no me mira con esa mirada amorosa, ¿sí? No se da cuenta de mis dones, es que yo soy un niño muy chistoso, ¿sí? Y entonces me reprimen porque en la clase tengo que estar callado y escuchando a una persona adulta, y la persona adulta no emplea los vocabularios de los niños, ¿sí? Que ese es uno de los grandes cambios o la gran revolución pedagógica que se tiene que producir tanto en los materiales de los centros educativos y en la formación del profesorado. El tipo de lenguaje que tenemos que emplear es el mismo tipo de lenguaje
que emplean los niños, porque muchas veces empleamos el lenguaje del adulto y el lenguaje del adulto el niño no lo comprende, porque el niño normalmente tiene unos patrones muy emocionales y si no entramos a ese nivel, no empatizamos con su situación y el niño se cierra, como se cierra un caracol en su concha o una almeja en la suya, porque se siente agredido cuando queremos que nos cuente. Muchas veces la mamá, el papá, o el profesor o la profesora quiere que el niño le cuente lo que le está ocurriendo, pero la manera de abordar, la manera de acercarnos a ellos para sacar la información, la viven como agresiva, porque el tipo de patrón conductual con el cual nos hemos estado comunicando con él ha fijado su memoria ese tipo de reacción. Yo durante unos años en el centro que trabajaba en la ciudad de Sevilla, el director me propuso que me encargaba en la hora del recreo lo que se llamaba el aula de la convivencia. Quiere decir que todos los niños que tienen problemas en el centro, que le pegaba a otro compañero, que fuera agresivo, que se portara de manera incorrecta en clase, pues en ese periodo de la media hora del recreo viniera conmigo y pudiéramos hacer algún trabajo de tal manera que él pudiera recapacitar acerca de sus comportamientos, la manera de cómo trabajar, ¿verdad? Bueno, cuando yo abordaba con ellos la situación, en aquella época existían unos muñequitos que los niños normalmente ponían encima de los lápices, del lapicero, ¿sí? Eran como unos monstruitos, como unas figuritas. Y yo le decía, tráetela, vamos a ver, ¿qué te ha ocurrido? Porque fulanito me cae mal, porque siempre me está diciendo esto, lo otro, y yo no me aguanté y le pegué un puñetazo. Ay, tú tienes ahí la bolsita de tus muñequitos, ¿sí? Venga, ¿cómo sería? ¿Cuál muñeco se le parece a este? ¿Cuál se le parece a ti? Pónmelo encima de la mesa. Vamos a hablar con ese muñeco, a ver. Y a través de esa manera indirecta, ¿sí? Íbamos intentando que él fuera comprendiendo lo que había ocurrido. O sea, cuando yo le preguntaba, ¿tú qué sientes? No sabía qué significaba sentir, pero evidentemente él había sentido rabia porque el otro niño le chincha, le mira malamente, ¿sí? Y somos emocionales. Tenemos que buscar la manera de ir encontrando esas pautas que ya ese niño o esa niña está exteriorizando. Me siento menos, me siento atacado por la mirada de otro niño en la clase. La profesora o el profesor no me atiende con el respeto que a mí me gustaría, porque no ve los dones que yo tengo. Él quiere que todos hagamos 40 sumas y todas sean correctas. No admite que yo tarde más tiempo, porque mi ritmo es diferente, ¿sí? O ante los demás yo me siento menos. Es el dicho que se dice, ¿no? No podemos valorar la habilidad de un pez de subirse a un árbol. Tiene otras habilidades, ¿sí? Tampoco un mono podemos valorarlo por la habilidad de nadar en el mar, ¿sí? Porque estaríamos buscando, ¿sí?, patrones estandarizados. Eso tal vez cumplió una función en el siglo XIX, en la Revolución Industrial, donde los seres humanos tenían que cumplir pues un protocolo de que todos tenían que apretar unos tornillos en una cadena de montaje. Pero estamos en el siglo XXI, en un siglo de evolución, en un siglo donde los padres y las madres valorizan mucho el amor, pero realmente el único amor real que existe, o al menos incondicional,
es el amor de los hijos hacia los padres. Ese es incondicional. El de las madres y el de los padres hacia los hijos siempre es condicional. Porque siempre le decimos, te tienes que poner esta ropa, tienes que comer esta comida, tienes que darle el besito a la tita que ha venido de visita, que el niño no quiera. Lo estamos condicionando continuamente. Ay, pero yo soy muy buena madre, yo soy muy buen padre, yo le compro lo mejor a mi hijo, pero no le prestamos la atención de lo que él valoriza. Entonces, esa primera etapa que va de los 0 a los 6 años o 7 años hasta que energéticamente se rompe ese cordón con la mamá, es fundamental valorizar todas las personas que intervienen en la vida de ese ser, de ese niño y de esa niña, dándose cuenta de sus patrones, ¿sí? Porque eso va a hacer que emerja qué está ocurriendo dentro de esa psiqui de ese niño y de esa niña, qué lo está haciendo bajar o qué lo está haciendo subir como ser humano. Y ahí es donde yo creo que habría que poner la atención, ¿sí? Por todas las personas que están implicadas. Evidentemente los papás y las mamás como responsables legal de sus hijos y luego los sistemas, ¿sí? Tanto el sistema educativo como el sistema de los servicios sociales, como la red de vecinos y de amistades, que también más objetivamente desde fuera pueden aportar algo en ese proceso. Vaya, José Luis. Noé, si No quieres. te dejas ni un ratito, vamos. Sí. Creo que es un programa que nos daría para varios, ¿no? Si Sí. vamos a todas las etapas. Sí, yo tenía dos preguntas a José Luis. Seguro que hay profesor que nos escucha ahora. Tú dices, primer tip, hacer dibujar primer día o primer semana de clase y los dibujos se pone en la pared. ¿Eso fue la tarea Sí, yo lo a los ponía. profesores? Y yo estoy sentado aquí y mi clase es rectangular. Normalmente las clases suelen ser rectangulares. En la pared del fondo. Para que lo tenga a la espalda, que siente la familia de respaldo. Detrás. Ya, Y está el que claro. se sienta adelante los ve a todos. ¿Por qué detrás? Porque ellos son los que me apoyan. Ya. ¿Lo Entonces, sentimos? querido Porque profe, el dibujo lo pones atrás, es decir, que a la espalda de los chicos como respaldo sistémico. mm, La segunda pregunta es a papá y a mamá, ¿qué aconseja que pueda hacer a los chiquitos? Bueno, sería dos periodos del embarazo y de chiquitos. ¿Algún tip, alguna sugerencia a papá y mamá? claro, bueno, papá y mamá todas las sugerencias del mundo. Por ejemplo, cuando una mamá, aquí por lo menos en España, no sé en otros países, se queda embarazada, la matrona o la obstetra o la persona que le guía, le va a estar siguiendo el embarazo, le da un libro, le da una agenda para que vaya anotando todo ese proceso del embarazo, ¿sí? Entonces, aquella persona que no lo haya realizado no pasa nada porque tenemos memorias y podemos hacer ese repaso mental de qué situaciones extremas o impactantes o fuertes he vivido en mi periodo de gestación, ¿verdad? Pues mira, se murió una amiga que tuvo un accidente de moto, por ejemplo. O Ya, de repente en el cuarto mes, pues mi marido pues perdió el trabajo. O me planteé en un momento determinado, pues que me sentía tan agobiada que lo mismo no es el momento de tener este bebé. O sea, hacer ese registro ya. de esas situaciones vividas, porque somos humanos y tenemos que partir siempre de ese reconocimiento. También hay otra parte, que es
¿Qué ha ocurrido también el sistema del cual yo procedo? ¿Cómo se aceptaban los bebés que venían al sistema? ¿Sí? ¿Eran bien acogidos o había conflictividad? ¿Qué elementos, qué elementos ocurrió también con otros miembros del sistema familiar? O sea, hubo otros parientes que se suicidaron, hubo muertes trágicas, porque evidentemente la mirada sistémica también nos dice que estos adolescentes que se suicidan, como antes comentaba, los niños tienen amor incondicional. Por amor no quieren que sus papás sufran y ellos se cargan con ese sufrimiento. Pero cuando sus papás o mamás están enganchados inconscientemente, o sea, inconsciente, no consciente, a un familiar que por algún motivo se quitó la vida, murió, participó en una guerra, tuvo un accidente de tráfico, ¿sí? Es como esa mirada, que en constelaciones se dice, cuando la persona mira al suelo, está mirando un muerto, está enganchado a ese muerto. Ya. Es como Ujú. decirle, si tú moriste, ¿yo qué pinto aquí? ¿Sí? Yo me voy tras de ti. Te amo tanto que si tú estás mal, mamá, muchas veces los niños, las niñas pequeñas, le dicen, mamá, yo por ti, yo voy a defenderte. ¿Sí? Si ve que a alguien le va a hacer algo a la mamá, ellos van los primeros a defender a la mamá, como el perrito de Chihuahua pequeñito que ladra cuando viene a la casa, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si es una purga, sí. Pues los niños son iguales. Ellos dicen, yo soy el Superman, ¿sí? Y voy a defender a mi mamá. ¿Cómo? Tomándome el conflicto inconsciente del sistema. Es importante también repasar esto. Por eso a veces los padres necesitan ir a algún experto, alguna experta, ¿sí? Que le asesore, que le ayude, que haga un trabajo interno de liberarse de esos patrones que están en su transgeneracional. Nosotros somos fruto de nuestros padres y nuestros padres fruto de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos. Y ese es el material genético que tenemos. A nivel de enfermedad, la gente lo tiene muy claro. Ah, yo soy diabético porque mi padre era diabético, porque mi abuelo era diabético, porque Mm. el otro sufrió un rechazo emocional y a partir de ahí se le jodió el páncreas. Ya no se quieren a sí mismos, ¿sí? José Luis, justamente eso es la pregunta del millón. Digamos que yo hago mi lista. Ya estoy consciente que hubo un antecedente en mi familia y todo eso. ¿Cómo lo sano? O sea, ya todos que nos ven Claro, ahora va a ser la pregunta del millón. Mm. evidentemente, ya estaba planteando, tienes que acudir a alguien que te asesore, que te ayude, que trabajes esos temas, porque ya tienes O claro sea, los temas. un Bueno, pues constelador familiar, tú no dices, tiene, o cualquier no tiene por qué ser. terapeuta, psicólogo. Claro, hay muchas herramientas, ¿sí? Hay muchas, desde la anamnesis, bueno, no me sale el nombre, ¿cómo es? Hay muchas herramientas terapéuticas. Hay psicólogos muy buenos, hay consteladores, hay transgeneracionales, hay infinidad de herramientas. Yo trabajo con muchas herramientas. No trabajo Ah, solamente con una ok. herramienta. Por lo tanto, cuando la persona ya sabe qué patrones van a debilitar a su hijo o a su hija, ¿sí? Ya sabe dónde partir. Tú vas al médico y le dices, oye, mira, es que me he dado un golpe en la rodilla. Y el médico no te va a mandar una gota, un colirio para el ojo. Ya sabe por dónde empezar. Ahí en mi familia ha habido antecedentes de suicidio, en mi familia ha habido antecedentes de personas depresivas, en mi familia ha habido antecedentes donde la mamá o el papá insultaba, verbalizaba, ninguneaba, trataba siempre los aspectos negativos cuando había algún error, no había piedad, ¿sí? Quería que se fortalecieran como ser humano, pero a base de ese machaqueo, ya sabemos
que las generaciones que vienen para poner sobre la mesa los temas no resueltos. Y esos temas no resueltos te lo van a poner enfrente. O sea, si ya tenemos ese campo de información, hay que trabajarlo. ¿De qué manera? Hay muchas maneras de trabajar. Hay muchas herramientas con las cuales se puede ir eso, desentonando, ¿no? Quitando el detonante para que no tenga que llegar un momento en que un joven llegue y que diga, nadie me quiere, no valgo nada, ¿qué pinto en este mundo? Bye bye y me voy. O sea, si previamente todo este proceso lo hemos podido ir trabajando y descargando esa carga potencial destructiva, cuando llegue esta edad, en la prepubertad y en la pubertad, donde entra la crisis del ser humano, donde se tiene que pasar de niño a adulto o de niña a adulta, sí, que es el gran detonante hormonal, puede hacerlo desde otro lugar diferente, ¿sí? Porque ya esa carga no está presente. Y el vínculo importante, paterno-filial y materno-filial. La comunicación. Solo se puede comunicar donde hay respeto, donde hay orden. Las familias que están desordenadas emocionalmente, el desorden entra dentro de los niños. En la familia donde no hay equilibrio entre dar y recibir, ¿sí? Los niños internamente están en desequilibrio. Cuando muchas veces esas relaciones familiares, los papás están separados o divorciados y no se respetan en ese proceso y juegan con los niños o las niñas a que tú a quién quieres más, a papá o mamá, le estás rompiendo el alma, le estás rompiendo el corazón, le estás haciendo que una parte de él lo rechace o de ella lo rechace. Entonces, claro que la historia de papá y mamá es fundamental en este proceso y de ayudar para que se convierta en eso, en ese ser que vino con su propio plan de vida a triunfar en ese momento. Por eso lo que Hellinger aportó, la mirada sistémica de las constelaciones o de la pedagogía sistémica, es ver el sistema en su conjunto, ¿sí? Y detectar ahí, pues, esos posibles elementos que pueden hacer llegar a una persona en un momento a decir, esto es irreversible. Porque, excepto casos muy, 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 muy extremos, los procesos pueden ser reversibles. Si quitamos esos factores que muchas veces son conductuales, muchas veces son heredados, muchas veces es una falta de reflexión, es que mi mamá siempre lo hacía así. Bueno, tu mamá, yo sé que siempre lo haya hecho así, pero es inadecuado para el momento en el que estamos viviendo. En el siglo XIX, pues sí, yo me quería comunicar con alguien de Argentina y desde España la única opción que tenía era coger un papel, un lápiz y escribir una carta. Pero hoy en día yo me quiero comunicar con alguien en Argentina, cojo un teléfono, escribo con mi dedito un WhatsApp, aprieto un botón, inmediatamente llega a Argentina. ¿Sí? Estamos en una era diferente, una era tecnológica que no nos puede deshumanizar, sino todo lo contrario. La clave tiene que ser volver hacia nosotros y nosotras y conectar precisamente con el ser que somos, ¿sí? No sé si hay algo más que tú veas, ¿no?, en mí que pueda yo contribuir a aclarar a los papás Sí, algún tipo de... sí, yo tengo, pero veo que Marta también tiene una No, pregunta. Bueno, pues adelante, venga. cuando termines tus preguntas, de pronto es la misma, así de que adelante. Estaba pensando que es absolutamente genial lo que dice José Luis, porque a veces el foco es el joven, el niño, tiene que cambiar, pobre niño, pobre joven, cuando la solución es regresar a ti, el limpiar
o sea, hacemos como el esfuerzo, papá, mamá y también de toda la familia, limpiar el linaje, limpiar a uno mismo, limpiar nuestra relación, a crear esta armonía. Es como revertir la situación y eso nos empodera porque no somos víctimas, lo podemos hacer y nos da una perspectiva tan amplia y tan bella. Gracias, José Luis. Si quiere ayudarnos a ver eh, la idea era desenfocar del joven y regresar a la familia y a uno mismo. ¿Entendí bien? Claro, porque ¿qué somos los seres humanos? Sino el universo en nosotros. ¿De qué estamos compuestos? De agua, que está en los mares, en los ríos, en las fuentes, de hierro que tenemos en la sangre, ¿verdad? Todos los Ujú. elementos químicos del universo están en nuestro cuerpo, pero a la vez todas nuestras generaciones están en nosotros. Cuando me preguntan, yo le pregunto muchas veces, ¿dónde está tu mamá? Ah, no, mi mamá murió. No, no. ¿Dónde está tu mamá? Ahora, en este momento. Ay, pues mi mamá, claro, tu mamá está en ti, porque tu mamá te dio ese óvulo que se fusionó con ese esperma y comenzó un proceso de subdivisión celular, ¿sí o no? Lo que ella te aportó, que está en ti, sigue en ti generando vida continuamente, porque en el momento que nuestras células dejen de subdividirse y de regenerarse, desaparecemos como materia. Pero no era una simple celulita ahí, una de tantas que tenemos. No, 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 no. Era una célula que era una pura biblioteca. Ahí ponía cómo se habían tratado las mujeres y los hombres de su familia, cómo era el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos, qué atención había recibido, ¿sí? ¿Qué manera tienen de expresarse? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cómo son la manera incluso de andar? Hace años, pues no sé, ahora por lo menos 20 años, estaba en un centro educativo y hubo una compañera que tuvo un niño, ¿sí? Bueno, al cabo de poco tiempo, 2 o 3 años, todo el mundo le decía, uy, tu hijo anda como su abuelo. Y ella se sorprendía, dice, bueno, pero si el abuelo había muerto cuando el hijo nació, ¿cómo la manera de andar es igual? Porque viene a través del ADN, Claro. viene a través de ese campo que recibió del esperma y del óvulo y ya estaba codificado. Y lo que hacemos cuando tenemos la ropa sucia, ¿qué es? Hoy en día es más moderno, meterlo en la lavadora y echarle el detergente. Pues igual tenemos que hacer con esos patrones que nos debilitan, ¿sí? Limpiarlos. Lo mismo se necesita cambiar alguna actitud. Lo mismo se necesita meter una conciencia nueva, así como el diamante. Me giro y lo miro desde otro lugar. Lo mismo necesito tomar conciencia que tengo que reorganizar mi tiempo, valorizar mis relaciones, ponerme unos deberes personales. Cada vez que mi hijo venga a reclamarme por la noche que estoy cansada de estar trabajando todo el día, le voy a decir, hijo, te estoy escuchando lo que quieres, pero en este preciso momento no puedo atenderte. Espera 10 minutos que yo descanse y luego hablamos. En vez de decirle, niño, vete de aquí, que estoy hasta el último pelo, estoy harto de trabajar todo el día para que tú comas, para que te compre esto, para que te compre tus caprichos. O sea, ponernos deberes nosotros mismos como seres humanos para ser mejores seres humanos, ¿sí? Y ayudar a nuestros hijos a que también puedan sentir la parte de la frustración, que es algo que ocurre cotidianamente, igual que el proceso de los duelos. Los niños siempre, cada día, llega la noche y ese día se acabó. Es un duelo.
Cuando los niños de pequeños tienen una mascota y la mascota se les muere, el niño vive un proceso de duelo. Y a veces el adulto no entiende lo trágico que para él es que ese ser se haya ido. Y a veces lo sustituyen por comprarle otro animal, como si el campo emocional se comprara con dinero o se comprara sustituyendo por otra cosa. El no darle acogida al pensamiento mágico del niño, que es muy sencillo. Una vez en una clase, un alumno, creo que era en segundo de primaria por ahí, falleció el abuelo. Y los padres entendían que no le tenían que decir nada al niño. Evidentemente, cuando llegó enero, el niño estaba muy, muy irascible en clase. Daba muchos problemas, incluso en casa también. Y yo hablé con los papás. El papá, ay no, porque como era muy pequeño, yo no quiero que el niño sufra. ¿Qué ocurrió? Que el Día de Reyes, todos le echaron regalo, pero el abuelo no tenía el regalo del abuelo. Entonces mi abuelo ya no me quiere. Antes me quería y ahora no me quiere, porque yo antes lo veía y ahora no lo veo. O sea, es un caos mental, porque no lo integramos en las dinámicas de la vida. Eso debilita y hace que la persona también se debilite a sí mismo y lo haga propicio de ¿qué pinto aquí? ¿Sí? Porque no me hacen partícipe del proceso de duelo, es un proceso de la vida. Porque en el momento que tú le haces una referencia, pues mira, tu abuelo está allí en el cielo, es una estrellita, mira, vamos a abrir la ventana por la noche, cuando tú quieres, puedes hablar con él, seguramente te contará en sueños algo. Al niño hace, ¡guau! Te descarga de esa tensión, ¿sí? Te descarga de sentirse rechazado, ninguneado, excluido, que es una de las claves que muchas veces los jóvenes en la prepubertad y en la pubertad lo viven con una fuerza, ¿sí? Y que le motiva precisamente para quitarse la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pinto nada, no hay nadie, ¿sí? A quien yo sentía que quería, no me han comunicado que la vida funciona de esta manera. Y entonces esa falta de comunicación empática también debilita al niño en este proceso, precisamente que estamos hablando de la prepubertad y la pubertad, que es el cambio hormonal más fuerte que se comienza a sufrir por el ser humano, pasar de niño a adulto. Y ahí es cuando muchos se van, ¿sí? Se van porque dice, yo esto no lo aguanto, hasta aquí he llegado. Y no somos simplemente un cuerpo, somos también una conciencia. Y esa conciencia también hay que cuidar. Y esa es la clave para poder evolucionar. Gracias, José Luis. ¿Tienes otra pregunta, Noé? No, tu turno. Adelante. José Luis, hay un aspecto dentro de este tema del suicidio que se está presentando cada vez más en los chicos que como causa de, y es la depresión infantil, la depresión en los jóvenes. ¿Cómo se puede llegar a identificar, abordar, a manejar en forma, digamos, como oportuna este tipo de sintomatología, por decirlo de alguna manera? Evidentemente, cuando hay un síntoma es que hay una causa detrás. ¿Sí? Tenemos que ir a la causa. Cuando yo quiero saber que la rama de un árbol está enferma, no simplemente se trata de que le eche un flip en las hojitas. Tengo que ver qué está ocurriendo en las raíces. ¿Qué está nutriendo para que ese árbol, esas ramas, esas hojas estén enfermas? ¿Sí? ¿Qué es el proceso de la depresión? La depresión, volvemos a lo mismo, es un proceso introspectivo.
donde la persona se hunde emocional, pero energéticamente, vivencialmente, se aísla. ¿Qué motivos pueden hacer llegar a una persona a encerrarse en sí misma? En que yo no puedo extender mi mano y hay alguien detrás que va a tomar mi mano, que me va a acompañar en mi proceso. Y evidentemente es sentir internamente que no valgo, que no sirvo, que no tengo mi lugar en mi sistema. A veces estas depresiones a temprana edad vienen vinculadas porque en el periodo gestativo venía con otro ser, ¿sí? Es lo que se llaman los gemelos simbólicos. Ujú. Y ese otro ser fue reabsorbido en el periodo de el embarazo. Yo en muchas sesiones, bueno, hay pacientes donde se han dado cuenta que estuvo con otro ser y que esa carga hizo que en su vida tuviera que llevar una doble carga, su propia vida y la del otro. Eso se ve muchas veces muy fácil. Cuando yo voy a comprar una tienda, ay, me tengo que comprar unos pantalones. No compro uno, compro dos. Ay, voy a, no sé, a comprar, normalmente siempre compro por dos. Cuando tengo un amante, no tengo una, tengo dos. O la mujer y la amante. ¿Sí? O el marido y el amante. Tengo que ir a pares porque algo en mí me dice que tengo que llevar lo mío y lo del otro. Y eso es muy cansino, eso también es agotador. Pero la clave de encerrarnos es porque fuera no hay esa mano tendida que nos acoge. Y endogámicamente dentro de los sistemas, como antes planteaba con Noemí, ¿no? A la familia, haz tu listado. ¿Hubo antes en tu familia personas que vivieron este proceso? A veces estos niños, estas niñas, están representando a un miembro de su sistema familiar que fue preso, que estuvo encerrado en una cárcel, que estuvo en una guerra, lo detuvieron en un campo de concentración. Concretamente ayer en una sesión con una chica de, no me acuerdo de qué país era, de México. El familiar estuvo en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial y ella cargaba sobre sí misma el no reconocerse, el no ser válida, el tener muchas pérdidas económicas, pero muchísimas. Decía, no entiendo por qué gano dinero y se me va, porque la vida en un campo de concentración no sabe si mañana vas a estar viva, no sabe si una bala se va a perder por ahí porque no hay consecuencias. No es un sistema justo. La vida no es un sistema justo. Es un sistema donde uno tiene que aprender a vivir en armonía y en equilibrio la mayor parte que pueda. Pero van a venir cambios, van a venir borrascas, van a venir sequías, van a venir huracanes y tenemos que estar preparados para ello, ¿sí? Evidentemente. El encerrarme, el buscar la tendencia, buscar si dentro de lo que es la historia familiar hay antecedentes, ya los papás los ponen en sobreaviso. Oye, este tema hay que hablarlos, porque los secretos familiares, una de las cosas que aportó Hellinger o las constelaciones, es eso que está en oculto va a ser un día revelado. También viene en la Biblia, ¿no? Lo oculto será revelado. Pero pues hace una constelación y de repente te enteras que, oye, que había un hermano más, que tu mamá abortó y a veces yo este último año atrás he tenido muchos casos en consulta donde muchas mamás se habían embarazado y no sabían que se habían embarazado porque el periodo de la gestación había durado poco. Pero ¿qué ocurre en un útero cuando viene un ser después? Que la energía de muerte está ahí presente.
¿Qué ocurre si yo me lanzo a una piscina? Que me mojo. ¿Sí o no? Lo vemos como evidente. Pero si durante 9 meses yo estoy dentro de un espacio donde la energía que vibra es muerte, eso me lo impregno yo durante el periodo de mi vida. Y se genera una emoción que se llama culpa. Pero yo no soy culpable porque yo no he matado ese ser. Ni siquiera incluso la mamá ha podido ser consciente de que estuvo embarazada y apenas duró un mes y algo, y tuvo a la siguiente regla, expulsaba más sangre, estoy muy nerviosa, tengo tal problema, tal historia. A veces ocurre, ¿sí? O sea, incluso los embarazos inconscientes tienen efectos en los descendientes posteriores. Y esos descendientes posteriores, a tener contacto con ese campo energético, se impregna en sus células ese campo de información. Y como Hellinger demostró, y bueno, y yo a través de toda la experiencia que tengo, cuando uno nace en segundo lugar, es el segundo. Porque si yo me coloco en el primero, porque mi mamá me dice que soy el primero se rebota. Si yo voy a comprar un ticket de cine y veo una cola, si yo me pongo delante de alguien, seguramente la otra persona no se va a quedar callada, ¿verdad? Va a protestar. Esas son las consecuencias que se sufren también en este proceso. Sobre todo la primera etapa, donde los niños y las niñas son más sensibles, ¿sí? Y se pueden cargar de estas frecuencias que han vivido dentro de ese feto o de otros antepasados. Porque también a través del transgeneracional sabemos que las transferencias se producen de esas cargas pues a través de la fecha de nacimiento. O sea, ese otro antepasado pues nació, por ejemplo, el 1 de enero y yo nazco el 1 de enero. Evidentemente es como una transferencia bancaria. ¡Rum! Tataranieto, ahí tienen mis papeletas. ¿Vale? Yo estuve encerrado en la guerra de Napoleón porque estábamos en una batalla y ahora, hijo, yo no pude resolver esto con mi mujer, te lo heredo para que tú lo hagas. O sea, ya hoy en día hay muchas técnicas, muchas teorías, muchas corrientes dentro del campo psicológico que están aportando descubrimientos de cómo debutamos, ¿sí? Determinadas patologías o sintomatologías que no tienen una explicación racional, ¿sí? Bueno, y gracias a eso, pues bueno, estamos en esta frecuencia y podemos ayudar a muchas personas. Como dice Noé, abordar este tema realmente nos lleva muchos capítulos. Si Noé quiere hacer otra pregunta o José Luis considera como para brindar una información que podamos ir digiriendo, una cantidad de información que podamos ir digiriendo. Dejo en manos de ustedes que podamos ir viendo el tema. Sí, Marta y José Luis, una idea un poquito de los síntomas antes de un suicidio. Por ejemplo, tú hablaste que no valgo, autoestima, culpa. Eso puede ser síntomas para prevenir. Tú al inicio nos hablaste de tal vez podemos ubicar cuando algo se pone más grave Las señales previas que mencionabas. Claro, por ejemplo, en un eh, joven, en un niño. el que haya algún excluido familiar, eso es un dato. El que, lo que se llama las lealtades invisibles, ¿sí? ¿A quién, sí? Tenemos un vínculo, ¿con qué persona? Eso es otro elemento a tener en cuenta. ¿Qué desequilibrio hay siempre en esta familia? Hay un predominio, siempre se valorizan a los varones y las mujeres están aparte, o viceversa. Hay un predominio hacia las mujeres y los varones no pintan nada. Ya sabemos que los que sean varones en esa familia van a tener esa problemática porque van a ser
totalmente descalificados, ninguneados, ¿sí? Vale. Cuando hay esa culpa, porque alguien fue desheredado, porque se genera sentimiento de indignidad, el niño no se siente digno de ser enamorado, nadie me quiere, nadie me tiene Ujú, en cuenta. ujú, Mi mamá me compra lo que ella quiere, no lo que yo quiero. Me ujú, siento ujú, indigno, me siento que siempre soy el que usa la ropa usada de los demás hermanos, porque no me explicaron que ese era los recursos que para mi bien mi familia tenía. No, tú tienes que heredarlo porque es así y porque te toca y se acabó, sin explicaciones, ¿sí? Eso uno se siente indigno y eso es un signo que ellos también lo expresan y le genera sufrimiento, sobre todo en la adolescencia. La falta de los duelos, lo que comentaba antes del abuelo, del perrito, de la gatita, de la mascota, cómo se abordó ese proceso. Eso está ahí. Eso los papás, las mamás lo ven perfectamente. ¿Cómo ujú, abordé ese proceso? La falta de los roles familiares, a veces los roles están invertidos, a veces los roles están ausentes, a veces parentalizamos a un niño, a una niña. Te tienes que encargar de recoger a tu hermano, le tienes que dar de comer, tienes que hacer todas las labores de la casa porque yo tengo que estar trabajando fuera. A veces hay niños o niñas que tienen que hacer de mamá o papá de sus hermanos, ¿sí? Eso le supone también una sobrecarga, ¿verdad? Y, y fundamentalmente, desde el punto de vista sistémico, las tres claves es eso, reconocer esos patrones que pueden debilitar y hundir al ser humano, restablecer el orden, ¿vale? Para que haya una armonía y liberar, liberar esas lealtades invisibles, ¿sí? Y eso necesariamente se necesita acudir al psicólogo, al terapeuta, para que nos asesore. Normalmente en España, en todos los centros de educación secundaria, que coincide con esta edad, 12, 18 años, existe el orientador escolar, ¿sí? Que es un pedagogo, un psicólogo, una psicóloga, donde puede recepcionar a estos jóvenes y aconsejarle y darse cuenta de que ahí está ocurriendo algo. Pero las familias que ya están detectando todo lo que he estado hablando antes, porque ha hecho su registro, porque ha hecho su listado, porque se está dando cuenta de los comportamientos de su hijo o su hija, puede acudir a un profesional, no esperar al último momento a llevarte la sorpresa, ¿sí? Porque bueno, aquí hemos expuesto muchos argumentos encima de la mesa y muchas cosas que podemos hacer simplemente sentándonos con un bolígrafo y un papel. José Luis, ¿podríamos de pronto ampliar un poquito este tema de las lealtades invisibles? ¿A qué hace referencia esas lealtades invisibles? Y que influyan directamente en el tema del suicidio. Claro. Por ejemplo, he comentado que si en el sistema familiar hubo algún ancestro que se suicidó, esa persona que viene, yo por eso antes comentaba que utilizaba muchas herramientas, ¿no? En el transgeneracional eh, es observar los vínculos que hay, cómo se transfieren las cargas, ¿no? Si yo desde mi cuenta corriente, tú me das tu cuenta corriente, yo te paso una transferencia económica, ¿sí? Tú ya sabes porque los números de mi cuenta llegan a tu cuenta, tú sabes, pues tú me lo has transferido, José Luis. Eso está bien claro, ¿sí? Yo estoy delante de ti, estornudo, y al día siguiente tienes gripe, tú dices, ah, pues José Luis había cogido los bichitos que tenía gripe, me ha transferido esos bichitos de la gripe a mí. Pero esas lealtades inconscientes somos desconocedores de ellas. Solo lo vemos a través de sus efectos que causan. ¿Cómo lo vemos? Pues cuando trabajamos el árbol, hacemos el esquema de todos los miembros de nuestra familia y vamos observando si en fecha de nacimiento yo coincido con fecha de nacimiento de un ancestro mío o hay un margen
justo de 3 meses antes o 3 meses después de la fecha de nacimiento. Quiere decir que si yo nazco, por ejemplo, el 1 de enero, febrero, marzo, ¿no? Y me echo 3 meses hacia atrás, al 1 del mes hacia atrás, sería enero, febrero, marzo, no, abril, ¿no? Sería el tercer mes, el 1 de abril. Pues el que nació el 1 de enero con respecto al que nació el 1 de abril, le transferiría su carga, ¿sí? Y de abril sería mayo, junio, julio. Eso, desde el que nació el 1 de julio, también le puede transferir al del 1. ¿De acuerdo? Tendríamos como dos extremos. Si yo eso lo voy localizando en ese esquema, porque es un esquema, ¿verdad? El árbol del sistema familiar. Y ahí yo sé que esa persona, porque vivió antes que yo, evidentemente, no por otra cosa, tuvo tal conflicto, sufrió tal enfermedad, tuvo un secuestro, imaginaros, un trauma o un cáncer, o fue fusilado, estuvo en una guerra, o estuvo internado, ¿sí? Esos elementos que él no resolvió en su vida, me lo puede transferir como experiencias vitales para que yo lo resuelva, ¿sí? No como una condena que yo tengo que vivir sí o sí, no, porque yo no voy a estar viviendo en el mismo momento que vivió él, pero sí me llega la historia de los temas no resueltos para que yo en este momento de mi vida pueda resolver esos temas pendientes de mi sistema familiar, porque tengo un vínculo directo con él. Yo hace varios años, bueno, tengo un tío que falleció, pero antes de que falleciera, yo estaba trabajando en transgeneracional y le dije, pues tú eres mi maestro. ¿Por qué? Porque experiencias de vida que él vivió, yo al cabo de 20 años después, ya viví exactamente igual, pero en un contexto diferente. Entonces era como que lo que él le tocó vivir, que algunas cosas fueron dolorosas y difíciles, analizándome yo de lo que yo había vivido, me di cuenta que se había producido esa transferencia. Por lo tanto, es invisible porque yo, cuando estoy viviendo ese proceso, no soy consciente de que era real. Pero si yo me hubiera parado a reflexionar todas esas cosas, porque ya sabía que esa persona era doble mío o maestro de vida, que también se llama en el transgeneracional, ese tema se me iba a presentar en mi vida por el vínculo que yo tenía de él. Entonces, esa transferencia, yo sabía que en algún momento me iba a tocar. Luego, haciendo yo un trabajo importante, conseguí hacer lo que era un cuadro. O sea, yo ya esa técnica la depuré más. Incluso hice un taller una vez en un retiro, ¿sí? Donde nos chequeábamos toda nuestra vida, ¿sí? Desde el primer momento, incluso los temas que me van a venir los próximos años. Porque ya haciendo un cuadrante con numerología y con el transgeneracional, podía ver qué temas se habían repetido en esos años y el año este que a mí me llega, qué temas yo voy a tener pendientes y por lo tanto la capacidad de observarlo para ponerlos en orden. Entonces, es como ir ya sobre aviso, ¿sí? Y estar un poco al loro. Cuando sabemos que uno de nuestros hijos o hijas tiene esa tendencia, el hecho de ya estar sobre aviso de que hay familiares que han coincidido en fecha con el nacimiento de nuestro hijo o que llevan el nombre de ese ser, ¿sí? Que ha vivido esa problemática, me hace también estar alerta para estar pendiente de resolver ese posible conflicto antes de que denote, antes de que estalle. Wow. Muchas gracias, José Luis, Noemí. Realmente yo siento que sí, más adelante, si tú estás de acuerdo, podemos ir profundizando en ciertos aspectos. La experiencia que tienes es bastante amplia
y la forma como nos compartes este conocimiento es muy sencillo y entendible. Vamos a dejar nuestras agendas más adelante que podamos coincidir si ustedes están de acuerdo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo siempre intento que todo lo que pueda transmitir, que sea de la mejor manera para que las personas puedan llevarlo a cabo de la forma más fácil posible. Claro. Es como el dicho este chino, ¿no? Si me das un pez, como un día. Si me enseñas a pescar, comeré todos los días. Pues más o menos por ahí son mis planteamientos. Claro que sí. Muchísimas José gracias. Luis, recuérdanos en este momento, los vamos a dejar en la cajita de comentarios, pero recuérdanos en este momento las personas que quisieran, digamos, consultarte o hacer la formación de constelaciones familiares o lo que tú compartes a nivel de formaciones pueda contactar contigo. ¿Por dónde puede hacerlo? WhatsApp, página. Bueno, pues aquí aparece mi nombre, ¿no? Que está escrito, que pone José Luis Ravisol en Facebook o en YouTube, que yo todos los días subo un vídeo cortito de 5 minutos para ayudar también a las personas a serenarse y a transitar por la vida. Y en el Instagram también, en el Facebook, en el YouTube, bueno, ahí en todos, sabéis que podéis mandar un mensaje y puedo hablar con cualquier persona que necesite algún tipo de asesoramiento o si requiere algún tipo de información, pues también alguna sesión, si se diera el caso, ¿sí? Porque todo no es depender de los demás, porque yo también soy de la opinión que lo importante es adquirir las herramientas y trabajarse uno, ¿no? Porque de ese modo la persona se empodera y puede ayudar a más. Sí, pero bueno, Así ahí es. está, con mi nombre, ahí lo tienen, el Facebook, el Instagram y el YouTube. Quien quiera, o me pueden mandar el mensaje cuando lo estime oportuno. Perfecto, José Luis Ravisol, en Facebook, en Instagram, ahí tenemos, muy fácil, ¿no? Sí, acabo de tipear, hay que tipear Ravi, espacio, Sol, José Luis y sale un montón de redes. También Qué sale el bien. Savarus, que tiene apoyo por todas las redes aquí, queridos amigos y amigas. Pues querida familia, si has llegado aquí a esta altura de la información, gracias por acompañarnos y agradecemos también de manera especial que puedas compartir esta información. Un solo clic puede hacer que esta información llegue a muchas otras personas y como decía, dentro de estos estudios que hemos realizado sobre el suicidio, una de estas acciones que parecen mínimas puede llegar a salvarle la vida a otra persona. Entonces compartamos la información, querida familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, José Luis. Gracias, Noemí. Y gracias a cada una de las personas que nos comparten su tiempo para escuchar esta información ahora y en diferido. Sí, muchísimas gracias. Y saber pedir ayuda. Ya ahora hay un montón de redes con ayuda. Si uno está en depresión y se siente de aislar, ayuda, saber pedir ayuda y te va a ir muy bien. Les queremos mucho. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.